Este episodio de la Estrategia del Día es traído por Social Media Week México. Este 10 y 11 de junio asiste a la 10ª edición del evento de marketing más esperado en México. Líderes hablarán sobre la estrategia de marketing Social First. Conoce casos de éxito y crea un buen plan para tu marca. Regístrate en el link de la descripción. Muy buenos días. Tenemos un perfil de quién será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia en México. Hay expectativas sobre la bolsa de valores en Texas. El ejemplo de cómo mantener la inflación en el rango objetivo lo está dando Uruguay. Y Miniso prepara más movimientos en bolsa. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El proceso electoral para elegir a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tuvo una sorpresa. En medio de la aguerrida pelea que encabezaron Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, 3 ministras cercanas al gobierno y actualmente en funciones, que buscaron mantener su asiento y además lograr la simpatía de los votantes para obtener la mayoría de los votos y quedarse con la presidencia de la Corte, como ahora lo marca la ley mexicana, surgió un caballo negro que vino cabalgando silenciosamente desde Oaxaca. Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco, aspirante a maestro en Derecho Constitucional y con más de 3 décadas defendiendo a las comunidades indígenas, quien llegó con un bonche de votos bien amarrados a la silla. De 63 personas que participaron para el cargo de ministro de la Suprema Corte, Aguilar Ortiz fue el candidato que más votos obtuvo, rebasando a las favoritas, a las que mayor reflector tuvieron y de las que se pensaba alguna de ellas obtendría a partir del 1 de septiembre la presidencia de la Corte, que hasta esa fecha va a conservar la ministra Norma Piña, la primera mujer en la historia en ocupar el cargo y quien a poco más de 2 años de ese hito decidió hacerse a un lado y no participar en la elección para mantenerse en el cargo. El posicionamiento de Hugo Aguilar Ortiz en la boleta, mientras el ruido se concentraba en las candidatas más visibles, no es del todo orgánico. Fue un candidato impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en los últimos meses, en sus viajes por el país, especialmente en el estado de Oaxaca, expresó que se buscaban muchos Benito Juárez en la Corte, que se buscaba aumentar la representación indígena en la Corte. Desde el 21 de febrero en Durango dio una buena pista cuando esbozó que quería que un indígena llegara a la Suprema Corte. Un mes después, el 21 de marzo, desde el municipio de Guelatao, lo reiteró. El nombre de Hugo Aguilar Ortiz también aparece en unos acordeones que comenzaron a repartirse semanas antes de la elección en México y que contenían este y otros nombres que marcaban la guía a los mexicanos sobre cómo ejercer el voto en las urnas. El uso de estos ha provocado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de una elección de jueces tan complicada, alejándose del principio básico de que el voto es libre y secreto. Entre las candidatas mujeres figuraban los nombres de las 3 mujeres ministras antes mencionadas y los de Sara Irene Guerra y María Estela Ríos, otras 2 mujeres cercanas al movimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de su sucesora Claudia Sheinbaum. Estas mujeres ocuparán 5 lugares de 9 en total que privilegian al género femenino en la Corte. En el caso de los hombres, el de Hugo Aguilar Ortiz figura primero en la lista, junto con otros 3 que subirán al máximo tribunal: Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero, un candidato que, cuando inició campaña, dijo que ya estaba más listo que un chicharrón. Casi todos tienen vínculos directos con el expresidente López Obrador o con Morena, el partido en el poder y el cual fundó. En caso de tratar algún caso políticamente delicado, el gobierno tendría una considerable influencia en sus fallos. Hugo Aguilar Ortiz será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia a partir de septiembre y por los siguientes 2 años. Después, como marca la ley, cederá la presidencia por otros 2 años al segundo candidato o candidata que en las elecciones haya obtenido más votos después de él, en ese caso hasta 2027, y sería Lenia Batres, y así sucesivamente hasta que se realicen nuevas elecciones para renovar al Poder Judicial con la misma mecánica de la elección que se estrenó este 1 de junio. En esta corte afín al movimiento obradorista, Hugo Aguilar Ortiz no sería la excepción. Actualmente es el coordinador de derechos indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero hay que mirar más atrás. Aguilar Ortiz fue un operador político clave durante el sexenio de López Obrador, quien desde que tomó el bastón de mando otorgado por los pueblos indígenas en su toma de posesión, aquel 1 de diciembre de 2018, se comprometió a reivindicarlos.
El ahora próximo ministro le operó el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui y buscó la construcción de una reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que se logró en el último día de la presidencia de López Obrador, la cual incorpora los acuerdos que firmaron en 1996 el gobierno mexicano en aquel entonces y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mejor conocido como el EZLN, sobre los derechos indígenas en México. De hecho, Aguilar Ortiz se enfrentó al sistema judicial mexicano cuando el gobierno publicó un decreto que creaba un distrito de riego del pueblo yaqui para dotar de agua a la comunidad, pero el proyecto fue impugnado con demandas de amparo de los yaquis que Aguilar Ortiz buscó desactivar. Calificó a los amparos como obstáculos, lo que era reflejo de que, a lo largo de la historia, el sistema de justicia mexicano se había centrado en un excesivo formalismo legal. Así lo dijo. Aguilar Ortiz también fue el encargado de encabezar las consultas indígenas sobre algunas de las obras estrella de López Obrador, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En un gran perfil que escribe Senyacen Flores, reportera de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea, sobre este abogado, retoma pasajes de su infancia que el mismo Aguilar suele contar, sobre que hacía amigos en la escuela por la inteligencia que tenía y porque sus compañeros le pedían sus notas. También a través de ciertos pasajes, a partir de que comenzó su campaña para llegar a la Suprema Corte, nos ayuda a obtener una primera lectura de su ideario y forma de pensar. Su campaña la inició el 30 de marzo en la histórica plaza de San Pablo Guelatao, en Oaxaca, donde reposa el monumento del indígena zapoteco Benito Juárez, y quien fue presidente de México, benemérito de las Américas, pero también el primer presidente indígena de la Corte en 1857. Hugo Aguilar Ortiz adopta la visión juarista, la misma que admira López Obrador, aunque en su caso, con la aspiración de convertirse en el Benito Juárez de los tiempos actuales, porque en su opinión, ya les toca a los pueblos indígenas tener presencia en el máximo tribunal. Entre sus frases más destacadas, rescatamos aquella que dice respecto a que la justicia no se debe basar en la simple aplicación de la ley. Unas palabras que resultan alineadas al dogma de López Obrador, quien cree que por encima de la ley debe estar la justicia. Entre las propuestas de este ministro electo, seguramente lleguen varias con el espíritu obradorista, pero también juarista, y que dio a conocer: justicia transformadora, atender la vida pública del país, actuar con enfoque republicano y para el pueblo, y vivir en la justa medianía con austeridad. También ya ha dicho a la prensa que no usará la toga negra que caracteriza a los ministros y que, si la norma actual no lo permite, entonces impulsará las reformas necesarias para que pueda vestir los trajes de gala de los pueblos y comunidades indígenas en la Corte. Otro detalle a mencionar es que la conformación de este nuevo grupo de ministros del máximo tribunal, que además reduce el número de 11 a 9 y se estrena con al menos 3 ministras que vienen del modelo de justicia anterior, pero que fueron propuestas por el expresidente López Obrador, es que no solo se trata de la conformación de una corte cercana al partido en el poder en la mayoría de sus miembros, sino que no tienen carrera judicial federal. Algunos abogados y especialistas consultados, como Javier Aparicio, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, nos dice que a Aguilar Ortiz, como nuevo ministro presidente, además de implementar la reforma judicial de inicio, deberá probar también su capacidad técnica, de la cual considera no tiene la formación ni la experiencia, que es un abogado, pero no tiene experiencia judicial. También, como nos menciona el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Alejandro Avilés, su cercanía con el gobierno hará dudar de la independencia del Poder Judicial. Acciones y reacciones. La Bolsa de Texas. Les diría las siglas en inglés, pero como que no los veo ni a ustedes ni a mí diciéndolas tan seguido. La TXSE. ¿Ven? Complicado. Bueno, esta bolsa es muy esperada y se prepara para iniciar operaciones a comienzos del próximo año 2026 en medio del creciente interés de otros rivales más consolidados por expandirse en ese estado. Quien lo afirma es Jeff Hensarling, asesor del mercado y excongresista en Estados Unidos. Esto lo dijo en entrevista con Bloomberg Televisión. Hensarling explica que una vez en funcionamiento, la nueva bolsa planea ofrecer cotizaciones duales, ofertas públicas iniciales y productos cotizados en bolsa. Hoy están a la espera de la aprobación regulatoria federal como Bolsa Nacional de Valores, una solicitud que presentó a principios de este año.
Texas tiene ganas de posicionarse como destino para empresas y capital. Además, los legisladores estatales acaban de aprobar recientemente reformas para fortalecer un nuevo sistema de tribunales empresariales y elevar el umbral requerido para que los accionistas inicien ciertas disputas por delegación de voto. Interesante. Según Hensarling, Texas es el lugar de Estados Unidos al que la gente quiere ir para hacer negocios. América Latina. Histórico. En Uruguay lograron mantener durante 24 meses la inflación dentro del rango tolerable. El índice de precios al consumidor de este país cerró mayo con una variación mensual de 0.11%, una acumulada en el año de 2.82% y en los últimos 12 meses de 5.05%. De esta forma, la inflación lleva 2 años exactitos dentro del rango de tolerancia del Banco Central de Uruguay, que va del 3 al 6% anual. Se trata de un hecho histórico, ya que nunca se había logrado tener a la inflación dentro de lo tolerable en los más de 20 años que lleva el esquema de metas de inflación implementado desde 2003. Más interesante aún lo que dice el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, quien declaró a un diario uruguayo que, aún así, no están cómodos con la inflación cuando está por encima de 4.5% y que van a tomar las medidas necesarias para que la inflación converja a ese 4.5%. El Banco Central de Uruguay viene de mantener la tasa de interés de referencia en 9.25%. Frente a ello, Tolosa aseguró que la variable más importante para la economía es la tasa de interés real, no la nominal que fijan ellos. El último sorbo. Miniso ya contrató a 2 bancos para preparar la salida a bolsa de la unidad Toptoy en Hong Kong. Esto según personas familiarizadas con el asunto que hablaron con Bloomberg News. Y esos bancos serían JP Morgan y UBS. Miniso también está buscando atraer nuevas inversiones a Toptoy como fondos soberanos, pero esto sería antes de la venta de acciones. Bloomberg News también informó en marzo que esta ya famosísima tienda de cositas estaba considerando escindirse y cotizar, un movimiento que seguiría el asombroso ascenso del fabricante de juguetes chino Pop Mart International. Las acciones de Pop Mart se dispararon más de un 340% el año pasado y otro 171% en lo que va de 2025, impulsadas por la frenética demanda de unos juguetes coleccionables que vienen en envoltorios ocultos, en cajas que no sabes cuál es el que te va a tocar y que se llaman Labubus. Seguramente han escuchado hablar de ellos o que circulan por las redes sociales estos videos de cómo son estos monitos. El valor de mercado de Pop Mart es ahora de $42,000 millones. Aunque no tan espectacular como el rendimiento de Pop Mart, Miniso ha subido un 150% desde que empezó a cotizar en Hong Kong en 2022. Esta empresa lanzó Toptoy a finales de 2020, inicialmente con 9 tiendas en 5 ciudades chinas. A finales de marzo, el número de tiendas había aumentado a 280 y la marca también ha comenzado a expandirse en el extranjero. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.